Esta es la historia de Rose, una doctora que se enfrenta a los demonios de su infancia en una casa abandonada, donde su aterradora madre regresa para atormentarla. Quédate y te la voy a contar. La peli comienza con una señora en la cama, mientras debajo se acumulan innumerables botellas y pastillas. En la puerta de la habitación está su hija, observando fijamente a su madre, quien parece estar atrapada en un sueño. La doctora, por su parte, se encuentra atendiendo a un paciente que no deja de repetir que todos van a morir. Más tarde, recibe un informe sobre otra paciente, una chica de 16 años que ha causado disturbios en público. Además, se menciona un incidente en el que un profesor fue asesinado a golpes de martillo, y la joven fue la única testigo del suceso. La doctora se dirige hacia la paciente, llamada Laura, y ambas se sientan a hablar. Laura le confiesa a la doctora que hay algo que la atormenta, pero no puede describirlo con exactitud. La sensación está presente en todas partes. A veces, ve rostros conocidos, mientras que en otras ocasiones son completamente desconocidos. Laura explica que cuando se aparece esa figura, siempre le sonríe, pero no de una manera amable, sino con una sonrisa perturbadora. La doctora pregunta si algún otro miembro de la familia ha tenido alucinaciones, y Laura, enojada, responde que no son alucinaciones. De repente, Laura se da la vuelta y comienza a gritar: «¡Aléjate! ¡Aléjate!», mientras se arrastra por el suelo. La doctora, alarmada, va a buscar ayuda por teléfono, pero al voltear se percata de que Laura la observa fijamente con una sonrisa macabra. En ese momento, Laura sostiene un fragmento de vidrio de un jarrón roto y comienza a cortar su cara, empezando por el cachete y finalizando en su cuello, hasta desmayarse debido a la pérdida de sangre. A pesar de estar en el suelo, desangrándose, mantiene esa sonrisa inquietante. Más tarde, el cadáver de Laura es cubierto con una manta, y sobre la sangre se dibuja una sonrisa. La escena cambia a la casa de la doctora, que se llama Rose, quien queda mirando fijamente. Rose está observando a Laura cuando, de repente, llega su novio Trevor. Mientras Rose regresa a su trabajo, camina por un pasillo y nota que un paciente la está mirando con una sonrisa muy extraña. Es el mismo paciente que vimos al principio. Ella intenta hablar con él, pero él no deja de sonreír. Al acercarse, el paciente le dice: «Todos morirán», y empieza a gritarle que se va a morir, repitiéndolo varias veces. El jefe de Rose, al ver la situación en el hospital, decide darle un descanso, ya que lleva semanas trabajando sin dormir adecuadamente. Más tarde, mientras está en su casa, la alarma suena repentinamente. Recibe una llamada de los de seguridad, quienes le informan que la alarma ha sido activada y le preguntan si está sola. Ella responde que sí, y le advierten que mire detrás de ella. Justo cuando se dispone a hacerlo, su teléfono vuelve a sonar. Al contestar, es nuevamente el servicio de seguridad. Para sentirse más segura, Rose decide llamar a la policía, quienes revisan la casa y no encuentran nada. Sin poder dormir, Rose escucha la grabación de su última sesión con Laura, y al escucharla, nota algo que no percibió en ese momento. Aumenta el volumen para asegurarse, cuando de pronto, su pareja Trevor le escucha gritar y baja rápidamente a ayudarla, encontrándola sosteniendo un cuchillo. Después, Rose se reúne con otra doctora llamada Madeline para hablar sobre Laura. Rose se siente culpable por lo que le pasó a Laura, pero Madeline le recuerda que solo la conoció durante 10 minutos. Como se mencionó al principio, la madre de Rose se quitó la vida, y Madeline opina que Rose aún no ha superado esa tragedia. La doctora le sugiere que se distraiga y busque actividades que no la recuerden ni a su madre ni a Laura. Rose solicitó a la doctora que le recetara algunos medicamentos, pero esta le respondió que primero le haría varias sesiones antes de considerar la opción de medicamentos. Tiempo después, Rose llega a casa de su hermana para celebrar el cumpleaños de su sobrino y trae un regalo. Todos están disfrutando de la fiesta, y su sobrino está a punto de abrir su presente. En ese momento, el gato de Rose aparece, rígido. Todos miran a Rose con miedo, y ella, tratando de defenderse, dice que no ha hecho nada. De repente, ve a una chica mirándola fijamente y comienza a gritar. Aterrorizada, exclama: «¡Ay, babosa, me asustas!», al tiempo que tropieza y cae sobre una mesa de vidrio, sufriendo múltiples cortadas. Después de ser llevada al hospital, Rose regresa a casa con su pareja. Ella intenta explicarle que no está loca, pero por la expresión de él, queda claro que no le está creyendo del todo. Rose le dice a su novio que la misma entidad que estaba persiguiendo a Laura ahora la está acechando a ella, y le relata que está experimentando lo mismo que Laura había descrito. Trevor le pide a Rose que le dé un respiro porque ella está actuando de manera irracional. «¿Quieres verme la cara de estúpido?», le dice,
lo que enfurece a Rose, quien le grita que no está loca. Trevor, por su parte, sugiere que si hay algo de enfermedad mental en juego, podría ser genético, lo cual es un comentario muy hiriente. Además, está molesto porque cree que Rose fue responsable de la muerte de su gato. Más tarde, Rose abre su laptop e investiga sobre el profesor que se suicidó frente a Laura. Mientras lo hace, escucha ruidos provenientes de un cuarto oscuro, así que decide que lo mejor es acostarse a dormir. Sin embargo, cuando se da la vuelta para irse a la cama, ve a alguien de pie detrás de ella y grita su nombre. A la mañana siguiente, Rose visita a la esposa del profesor que se quitó la vida. Ella le cuenta que su esposo simplemente no podía dormir, a menudo hablaba solo y olvidaba cosas. A veces incluso mantenía conversaciones consigo mismo. Una noche, la policía la llamó para informarle que él se había suicidado. Le mostraron el cuerpo, y ella recuerda que eso fue devastador. Esto ya no es divertido, es triste, comenta. Luego le explica a Rose que su esposo solía hacer dibujos de las cosas que veía, y le muestra una serie de sus ilustraciones, las cuales son inquietantes. La señora menciona que su esposo comenzó a comportarse de manera extraña. Después de una conferencia en la que una mujer se quitó la vida, Rose se da cuenta de que podría enfrentar la misma situación, ya que presenció el suicidio de Laura. Intenta explicarle a la esposa del profesor que su esposo no estaba loco y que las cosas que él dibujaba eran reales. Sin embargo, la señora le responde que ella está enferma. Rose hace un último esfuerzo por contarle que también está viviendo algo similar, pero la mujer le insiste en que se vaya de su casa. Más tarde, Rose visita a un amigo llamado Joe, quien es policía, y le pide información sobre el profesor. Allí también descubre que la mujer que se quitó la vida se llamaba Angela. Recordemos que el profesor comenzó a comportarse de manera extraña después de haber visto la muerte de Angela. En su encuentro, Joe le muestra a Rose una foto del cadáver de Angela, quien se había quitado los ojos. Al investigar sobre ella, descubren que antes de su suicidio, también había sido objeto de otra investigación relacionada con otro caso de suicidio. Todo parece estar formando una cadena de eventos trágicos. Además, observan las grabaciones de una cámara de seguridad y ven cómo un hombre se acerca a Angela y le clava unas tijeras de podar frente a ella. Mientras observan la grabación, notan que el hombre sonríe en todo momento. Luego, Rose se encuentra con su hermana y comienzan a hablar. Rose le confiesa que se siente víctima de una maldición, explicándole que la maldición fue transmitida por una paciente. Ella afirma que, después de que la paciente se quitó la vida frente a ella, la maldición pasó a ser parte de su vida. Rose intenta brindarle más detalles, pero su hermana le responde que las maldiciones no existen, y que lo que le está sucediendo a Rose es exactamente lo mismo que le ocurrió a su madre. Al final, las hermanas se lanzan reproches mutuos. Frustrada, Rose se sube a su carro, y desde la distancia, su hermana se acerca y le toca la ventana. Desde el cuarto, su sobrino observa cómo Rose grita, notando que actúa de forma extraña últimamente. Mientras Rose está comiendo, decide llamar a su amigo Joe. Él le informa que ha continuado con la investigación y ha encontrado un patrón similar en 20 casos. Sin embargo, de esos 20, solo 19 personas se quitaron la vida, lo que significa que solo una sobrevivió. El sobreviviente se llama Robert. Él presenció a un socio suyo suicidarse y, días después, en lugar de hacer lo mismo, acabó con la vida de otra persona completamente desconocida. Lo más inquietante es que alguien fue testigo de cómo Robert cometió el asesinato. Días después, se revela que, para salvarse, una persona debe acabar con la vida de otra. Mientras Rose y Joe se dirigen a donde se encuentra Robert, él señala que otro patrón que han observado en las víctimas es que ninguna sobrevive más de una semana. Al llegar al lugar donde tienen a Robert, les permiten hablar con él durante solo 10 minutos. Rose inicia la conversación y confirma lo que había mencionado anteriormente. La única manera de salvarse es matando a otra persona. Sin embargo, hay una condición. El asesinato debe ser presenciado por un testigo, quien tiene que quedar traumatizado. No basta con disparar o apuñalar. La acción debe ser lo más grotesca posible para que el testigo sufra emocionalmente. Rose le menciona a Robert que todo esto es para una paciente suya, pero se siente nerviosa y dice: «Yo no soy una asesina, no puedo matar». Robert se percata de que ella es quien realmente necesita ayuda y comienza a gritar descontroladamente: «Aléjense de mí. No quiero que eso vuelva a meterse en mí». Más tarde, Rose está en casa con la doctora y, mientras conversan, suena el teléfono. Rose lo contesta y, mientras habla, nota que la doctora comienza a sonreírle de manera inquietante, con una sonrisa y voz diabólica. La doctora le dice: «Ya falta poco». Alarmada, Rose comienza a perseguirla. Mientras la doctora sonríe,
hasta que finalmente la arrincona contra la pared y le cubre la boca. Rose regresó a su trabajo y se encontró con Carles, su primer paciente. Al verla, él se puso nervioso y comenzó a gritarle que no se le acercara, mientras se arrinconaba contra la pared. En ese momento, el jefe de Rose apareció y le indicó que no podía estar allí porque estaba en sus días libres para descansar. En un arranque de desesperación, Rose sacó un cuchillo y empezó a apuñalar al paciente. Carles miró a su jefe mientras este comenzaba a quitarse la cara, revelando que solo estaba teniendo una pesadilla. Mientras tanto, Rose se encontraba en su coche afuera del trabajo cuando su jefe se acercó para hablar con ella. Al notar el cuchillo en el auto, Rose, alarmada, exclamó que tenía que irse y arrancó el coche de inmediato. Mientras conducía, tuvo una revelación. Sabía que la criatura necesitaba transferirse de un cuerpo a otro para sobrevivir, y si no tenía a quien pasarle la maldición, podría terminar por extinguirse. Con esa idea en mente, Rose llegó a un lugar abandonado y dejó su celular en el coche. En ese momento, se podía ver que Joe la estaba llamando. Luego, llegó a una casa en ruinas de la que ya tenía las llaves. La casa en la que Rose había llegado era donde había vivido cuando era pequeña. Al acercarse a una habitación, comenzó a recordar momentos de su infancia. En esos recuerdos, su madre le suplicaba ayuda, admitiendo que había cometido un error. Le pedía que tomara el teléfono y llamara a alguien, pero Rose, asustada, terminó echando a correr. La noche había caído en la casa, y Rose comenzó a cerrar las ventanas antes de encender una vela. Mientras recorría los oscuros pasillos, escuchó el llanto de alguien. Finalmente, llegó a la habitación de su madre y encontró a una mujer agachada, llorando. Era su madre. Esta comenzó a expresarle su amor y sus disculpas, lamentando no haber sido una buena madre. Luego, le recriminó: «Pudiste salvarme, pudiste haber pedido ayuda, pero no lo hiciste». Rose le respondió que, a los 10 años, no pudo hacer nada. Intentó convencer a su madre de que todo eso no era real, pero la mujer replicó: «Tu mente lo hace real», mientras sonreía de una manera inquietante. Rose trató de cerrar la puerta, pero esta entidad se lo impidió, volviéndose aún más imponente. Aunque Rose logró escapar de la manifestación, decidió esperar su regreso. En ese momento, la figura demoníaca la sometió en el suelo y le dijo: «No puedes escapar de tu mente». A esta afirmación, Rose contestó: «Tampoco puedes escapar de ella», y con un impulso de fuerza, le rompió el brazo. Armándose de valor, comenzó a golpear a la entidad con una linterna en la cabeza, incendiándose en el proceso y provocando que toda la casa comenzara a arder. Posteriormente, Rose se encontró con Joe y comenzaron a platicar sobre cómo se conocieron y otros momentos compartidos. Al final de la conversación, Rose le pidió a Joe si podía quedarse a dormir en su casa y que la acompañara. Mientras dormitaba, Joel, comprensivo, le respondió: «Claro que sí, estaré contigo». Rose comenzó a sonreír mientras todo a su alrededor se oscurecía. En ese momento, Joe la persiguió, y ella salió corriendo de la casa. Al escapar, se dio cuenta de que en realidad estaba en el lugar abandonado, nunca había salido de allí. Fue entonces cuando el verdadero Joe llegó y la llamó, lo que la asustó aún más, llevándola a encerrarse de nuevo en la casa de su madre. Dentro, Rose vio como aquella criatura se acercaba nuevamente. Desde afuera Joe podía escuchar los gritos de ella. La criatura, al estar cerca de Rose, se quitó la cara, revelando su verdadero rostro. La choqueante visión dejó a Rose tan perturbada que se arrodilló en el suelo. La entidad le cubrió la boca con una mano y comenzó a estirarla de manera incesante. En un intento de encontrar una salida, Rose encendió un fósforo, y a través del ojo de Joe, se pudo ver cómo se prendió fuego. Esta escena impactante dejó a Joel profundamente perturbado por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y así termina esta peli. Dale like y suscríbete. Hasta la próxima.